salir en vivo, salimos con el menor ruido posible, ¿les parece? Si alguna necesita ayuda con eso me avisa, pero ya están todas recancheras. Divino. Bueno, nos vamos a vivo. Tengo a Mili que está ahí con problemas para entrar, pero muy bien. Bueno, en teoría estaríamos saliendo en vivo. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas. Hoy hacemos una reunión de chicas, somos todas chicas. Estamos muy contentos acá en Sendero del Sembrador porque la doctora Mariana Lofeudo y la doctora Andrea Verónica Pasodomo vinieron a conversar con nosotras sobre diferentes temas que tienen que ver con discapacidad y derecho. Entonces, bueno, hicimos previo a esto como una recolección de preguntas. Algunas mandaron preguntas más de último momento, pero la verdad es que los temas se van repitiendo. Y en general tenemos como un área grande que serían los temas relacionados con la restricción a la capacidad jurídica, básicamente qué significa este nuevo cambio, cómo se hace, qué significa, qué es esto del grupo de apoyo o el nombrar apoyos, cuáles serían esas funciones, de qué se trata esto nuevo. Por otro lado, tenemos como otro gran bloque que tiene que ver con lo que es sucesiones, el tema del manejo de los bienes, si el hijo o hija con discapacidad y que además tiene una restricción a la capacidad jurídica o no, qué pasa con eso, tiene bienes o cómo se manejan, o si hay bienes derivados de herencia, qué pasa con eso. Y el otro gran tema que apareció tiene que ver con lo previsional, la obra social, qué pasa con la obra social, me puedo quedar con la obra social sindical, me tengo que pasar al PAMI, quién hereda, bueno, así que son como tres ejes que me parece que son enormes y sin duda no los podemos abordar todos, pero por ahí podemos ir teniendo como algunas claves. Así que no sé cómo les parece, Mariana, Andrés, si primero quieren abordar alguno de estos temas, seguir laburando desde ahí. Sí, bueno, buenas tardes, ahora un poquito más formal a todas. Es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Espero que sea de utilidad para todos, para nosotras también, porque siempre es muy enriquecedor escuchar las consultas de los familiares, sean padres, hermanos, ascendientes, descendientes, de las personas con discapacidad. Más que nada, y por lo que veo o intuyo, nos centramos en un grupo que tiene que ver con la discapacidad mental o intelectual. Ujú. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo, donde se ha avanzado mucho y todavía hay muchas incertidumbres. Entonces, nosotras vamos a tratar de dar respuesta sencilla, porque la verdad que los temas, con Andrea charlábamos un rato hoy a la mañana, que bueno, son preguntas muy interesantes, ¿no? Y bastante complejas que no tienen tal vez una única respuesta. Eh, Así que bueno, entre todas vamos a ir tratando de construir una respuesta que a ustedes les quede claro por lo menos cuál sería el pensamiento jurídico o la respuesta jurídica en torno a todos estos temas que son muy vastos, como dijo Karina. Podemos estar hasta mañana en la mañana, chicas, toda la noche, de joda, hablando de... Divertidísimo. Avísame que no te tenga en cuenta cuando planifique alguna joda, porque no sería como. Pero bueno, no, puede ser súper divertido. Bueno, ¿por dónde podemos arrancar? Por esto Y era. yo propongo que, más allá que vos, Cari, tenés preguntas así, si alguna mamá se quiere animar, como para hacerlo más dinámico, más de conversación, de tarde en un grupo de amigas en donde nos ponemos a charlar temas, Acá me se parece animan que todas, así que sí, cómo no. A ver, espectacular, levantando la espectacular. manito, ¿quién quiere empezar? Tengo a Ángeles. Dale, Ángeles.
Esperen, lo que yo voy a pedir como sugerencia, a ver si les parece bien, es que tratemos de que la pregunta sea puntual, sí, pero lo más cuidadosa de la privacidad de la familia y de la propia persona con discapacidad, y como pensando en que lo que preguntamos nos sirve a nosotros, pero no es una consulta legal, sino, porque después pueden charlar con las chicas en privado, sino como en líneas generales cómo se maneja el tema, sobre todo para cuidar la intimidad de sus hijos e hijas. ¿Se les parece? Dale, Ángeles, entonces. Bueno, tengo millones de preguntas, pues yo te mandé varias, pero voy por la más fácil, aunque a mí me resulta complicada. Yo me jubilé y tomé PAMI. Mi hijo tiene una pensión no contributiva que le correspondería profe. Antes de jubilarme yo tenía una OSDE y del profe me mandaron una nota diciendo que tenía que optar por una o por otra. Optó por OSDE. Ahora jubilada, me otorgan PAMI y lo quiero incluir a Charlie a PAMI y me dicen que no, que bajo ningún punto de vista, porque él es cautivo al ser pensión no contributiva del programa del profe. Bueno, yo, si me permiten, arranco yo en este punto. A ver, para hacer un poco de historia, para traer la respuesta un poco al presente y ver qué es lo que pasa hoy. Hace muchos años, todo lo que es el programa Incluir Salud, Profe, con todas las mutaciones que tuvo de cambio de nombre, el programa no existía. Entonces, aquellas personas que accedían a una pensión no contributiva, les correspondía como cobertura médica para atender todas las necesidades sanitarias, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Cuando nace el programa en el marco, creo que fue ahí por el año 2006, si no me equivoco, nace el programa Incluir Salud dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Se da un tiempo muy escueto de plazo para que aquellos que ya eran titulares de pensiones no contributivas decidieran si continuaban en PAMI o se iban al programa. Obviamente, aquellos nuevos beneficiarios que accedían a estas prestaciones, a estos beneficios previsionales no contributivos, automáticamente la asignación del Incluir Salud como programa está per se y el descuento está automático. Es más, hubo un tiempo en el cual quien era beneficiario a una pensión no contributiva se iba y se tenía que hacer el trámite de afiliación, tardaba como 6 meses o más porque no hacían la afiliación, sí, obviamente descontaban mes a mes. Hoy día hacen la afiliación casi, no digo automática, pero muy rápida. Ese tiempo de 6 meses no está. Y el punto es, ¿qué pasa, no? Que es la pregunta tuya, Ángeles, porque me dicen que no. La realidad es que no recuerdo bien el año, pero la resolución saca internamente una resolución PAMI que es la 1100, mediante la cual se establece la incompatibilidad para acceder como afiliado al instituto, a PAMI, si es que uno era titular de una pensión no contributiva. Administrativamente lo rechazan, pero la vía judicial para plantear la inconstitucionalidad de esa resolución es viable, porque, a ver, el programa ni siquiera es una obra social, no es un agente de seguro de salud. Y aunque lo fuera, PAMI es una obra social con ley de creación propia. Entonces, la verdad es que dentro de su articulado de afiliación está el grupo familiar primario. Y si yo para las obras sociales nacionales, que digamos que podemos decirla como el común o el macro, que abarca a gran parte de la población, ¿sí?
está previsto en el artículo 8 de la Ley de Obras Sociales y consecuentemente el resto de los articulados, la afiliación del grupo familiar primario. ¿Por qué no podría PAMI, con ley de creación propia, afiliar? O sea, ya hay un montón de pronunciamientos judiciales en los cuales se dice que por tener una ley de creación propia, justamente, eso no te pone en una condición más beneficiosa que el común. Tenés que estar en ese mismo pie. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, mira la tecnicatura legal, que tampoco es el espacio, sino la idea es poder contarles que es posible, pero que hay que ir a la justicia para discutir esto, para que afilien, para plantear la inconstitucionalidad de una resolución interna, la 1100, que es más, que si uno la quiere buscar, y es prácticamente misión imposible encontrar el texto, pero si uno lo pide, las contestaciones que hace el instituto, invoca justamente esta resolución para negarla, y es una resolución interna. Entonces, bueno, es sabido que el programa es sumamente deficiente en la atención de las personas que son afiliadas al mismo. Y justamente quien accede a una pensión no contributiva son grupos extremadamente de personas con gran vulnerabilidad, con lo cual es doblemente el castigo, porque así uno hace y cumple con todo lo burocrático que es necesario para poder acceder a la prestación, termina siendo un golpear puertas para ir a la puerta de al lado y tener que hacer judicializar para que haya respuesta. Entonces, nada, decirles de que administrativamente van a tener una negativa, pero que la opción de discutirlo judicialmente lo tienen, y si bien uno no puede asegurar resultados, porque faltaríamos al Código de Ética Profesional, es viable su discusión, y el derecho existe. Entonces, bueno, será cuestión de querer apostar ese camino. Bueno, Andrés, perdón, sí. Aprovecho, Cari, bueno, no, dejo que emerja la pregunta que está relacionada con esto, que Ok. tiene que ver cuando fallece el titular. Sí. Ok, no, quería primero saludar a todas las personas que se fueron incorporando, a Mili, que estaba con problemas de conexión, a Cris, a Liliana, Graciela, Laura, Andrea, que se fueron incorporando, y contarles que lo que estaba respondiendo recién la doctora Andrea Verónica Pasadomo tenía que ver con si alguien tiene una pensión no contributiva, lo afiliaron al profe, pide afiliarse al PAMI, y el PAMI le dice que no en base a una resolución interna. Una resolución interna nunca está por encima de una ley nacional, o entonces la propuesta es, sí, administrativamente se va a rechazar, hay que ir a la vía judicial. No les aseguran que eso vaya a funcionar, pero hay jurisprudencia de que ha funcionado. ¿Hice un buen resumen, Andrea? Espectacular. Adoro el poder de Vamos. síntesis. Estás contratada, No, mi Karina. próxima, cuando termine una cosa que estoy haciendo, lo próximo que voy a hacer es abogacía, pero espérenme, chicas, falta un poco. Buenísimo. No, me parece que podemos perfectamente ir al tema de qué pasa cuando fallece el titular, en general de las obras sociales, porque es un tema que a muchas les preocupan. Sobre todo, qué pasa con las obras sociales sindicales, si se pueden quedar en la obra social sindical o no, si van al PAMI o qué pasa con esto, y qué pasa con las prepagas. Yo les hago una introducción. La respuesta está en la ley de la 23660, que es nuestro sistema de seguro de salud. Las prepagas y las obras sociales, por ley, están equiparadas en cuanto al cumplimiento de todas las cuestiones que tengan que ver con discapacidad, así que estaríamos hablando de cuestiones, de obligaciones, digamos, similares no, idénticas, porque antes sí había unas pequeñas diferencias. Eso quedó subsanado con la ley de empresas de medicina prepaga, que no hace tanto tiempo que está en vigencia. Y sí, por el artículo, Andrea es más memoriosa que yo. Artículo 10, inciso H, establece, bueno, te dejo que lo cuentes. No, por favor, doctora, la dejo.
No, que justamente Tenemos lo un que dice montón para charlar. es que ante la muerte, del fallecimiento del titular, por 3 meses continúan con la cobertura del grupo familiar. Pasados los 3 meses, si el grupo familiar no tiene acceso a una obra social propia, puede, abonando, pagando el aporte que integraría el titular estando en vida, continuar con la obra social. Y esto es hasta que acceda a una obra social propia los miembros de ese grupo familiar. Entonces, está expresamente prevista la situación de continuidad, de cobertura a través de la ley de obras sociales para el grupo familiar. ¿Sí? Andre, En te el, agrego, sí, esto del tema del que el pago es similar al que se venía pagando, no es que por esta cuestión el pago va a pasar a ser mayor, el pago hablo de la cuota mensual que abonamos. El pago debe ser similar al que se y venía la verdad que abonando. en el caso de las prepagas, cuando está el grupo familiar y fallece el titular y el resto continúa, se conviene con la prepaga, se reajustan los valores y el mismo Sí. grupo continúa. O sea, se transferirá la cabeza de la titularidad en otro miembro del grupo, se reajustarán los valores porque hay una cápita que deja de existir, y continúan. Yo lo que haría como recaudo siempre es manifestar la voluntad de manera fehaciente enviando carta de documento a la prepaga para evitar esta cuestión de lo pediste, no lo pediste, llamé, me dijo el call center que sí, y el número no lo tengo, y me dijo de que me iban a hacer la devolución y nunca me la hicieron, y pasó el mes, y después el otro mes, y después me quedo, y después estoy desafiliada, y bueno, sí, la recibimos, pero pasa a ser un afiliado nuevo y tiene preexistencias, entonces, ¿por qué? Porque Claro, la prepaga no ese se es un puede negar a tema, recibir a nadie, uno debe declarar sus problemas de salud y en consecuencia lo que dicen es, bueno, tuvo una baja, tuvo una alta, antes estaban bajo relación de dependencia, ahora viene la persona individual como adherente, bueno, cambia esto, entonces es nuevo y con el título nuevo, tarifo. Entonces lo que antes costaba 10.000, me piden 50. Entonces, no me dicen que no, pero en realidad es una discriminación indirecta que me invita a no pertenecer. Entonces, hay que tener los recaudos de notificar de manera fehaciente, de quedarnos con copia de ese pedido, ya sea el envío de una carta documento, en época de presencialidad, hacerlo documentadamente, o que sea con una nota, pero que esté sellada. Hoy se envían las cosas por casilla de correo electrónico institucional y la justicia lo toma. Se guarda como archivo PDF en la computadora y sirve. Yo igual como soy bastante exigente con eso, ante una situación así no mandaría un mail, mandaría una carta documento. Es como que me siento más segura de que no va a entrar en dubitación si se notificó o no se notificó, si recibió la casilla o no. Son temas que rozan lo muy delicado y que invita a ser más cuidadoso en los pasos que uno da. Estaba Bueno, pensando que acá todas las madres que están participando, ahí va Nora, tienen una alta experiencia en entregar todo por escrito, pedir todo sellado, firmado, recibido, con fecha, firma y algo, porque todas ya a esta altura tienen un es que, máster en es que nos luchar contra la volvemos expertos, burocracia. Cari. Nos Sí. volvemos expertos como familia, nos volvemos sí. expertos porque no es solamente los diagnósticos de nuestro hijo que debemos afrontar, son los caminos en el acceso y los no que tenemos que pelear. O sea, es un desgaste muy grande que hacen las familias. Y hay mucho Lo que, maltrato institucional. seguro. Lo que hablábamos con Andrea también era que se notaba que por el nivel de las preguntas, que eran preguntas complejas, digamos, que, o sea, deducíamos que eran familias informadas y familias, como vos decís, que se están manejando con este cuidado y con este recaudo porque están informadas.
estar informadas y todas dicen que sí, ¿no? Porque si no, todas tienen, les pongo nota baja. No, Nora, sí, aparte ustedes piensen que nosotros somos una asociación de familias. Y acá hay muchas de estas mamás que están acá que son parte de la comisión directiva, otras que no, pero son muy activas dentro de la asociación también. Entonces hay todo un grupo de familias que están muy movilizadas. Nora. Sí, buenas tardes. La pregunta, ya que está sobre el tema obra social, es en el caso en que el único miembro del grupo familiar que sobrevive es la persona con discapacidad. ¿Puede esa persona seguir siendo titular de la obra social que viene arrastrando en toda su vida o necesita pasar a ser parte de la obra social de la persona que queda a cargo de algún otro familiar? Marian. Hola. Sí, Marian, te Pensé escucho. que se había... No, te escuchamos. Sí, puede perfectamente quedar a cargo. En el tema de una discapacidad mental e intelectual, tal vez habría que subsanar las cuestiones que tengan que ver con si hay alguna designación de apoyo e informar fehacientemente a la obra social esa cuestión. Pero Y sí, será el apoyo quien se ocupará de claro, abonar la cuota que corresponda o de, si en el caso de ser una prepaga, para darle la continuidad o ese aporte o el pago de ese aporte sindical del que hablábamos antes. Aunque ese apoyo no pertenezca a esa obra social, simplemente como responsable. Porque claro, tal cual. Perfecto, no tiene nada que ver, está muy bien lo que dice. Tal cual. Quizás ahí empieza. Sí, perdona, sí, Alicia, dale. Mire, doctora, yo les quiero hacer una pregunta. Yo soy retirada de Policía Federal. Mi hija está enganchada con otro número, por ejemplo, 69346 es mi número de obra social. Paula Barraúz. Alicia, estamos transmitiendo en Facebook Live. No des datos personales específicos, Bueno. porque estamos en vivo por tu protección de datos. O sea, acordate que estamos saliendo en vivo, no des datos precisos. Bueno, yo quería saber si a mí me pasa algo. Mi hija, a mí me dijeron que queda enganchada a la jubilación que yo tenía. Y como apoyo, estoy yo, el día que yo no esté más, está mi hija, porque yo ya hice todos los trámites a nivel legal, que el día que a mí me pasa algo, queda, yo le digo curadora, ahora cambió. Apoyo. Claro, queda mi otra hija. Eso es lo que yo quería Está saber. perfecto, porque, a ver, su hija, que tiene discapacidad, y su hermana, la hermana de su hija, sus dos hijas, quien es el apoyo, va a ayudar y a acompañar en el acceso a una pensión derivada en la caja de policía y de retirados de Policía Federal. Y por otro lado, va a tener la continuidad de la obra social, porque el descuento lo va a tener a través del recibo de sueldo. Perfecto. Ella va a continuar percibiendo la remuneración y va a tener el acceso garantizado a la misma cobertura médica. Así perfecto. Que quédese tranquila que lo que está haciendo está bien y es correcto y es así. Yo me asesoré hace un tiempo atrás. Bueno, Ali, te asesoraron bien en ese punto. Está sí, bueno entonces. Ok. Ahora después seguimos pensando con otra, así pasamos, porque si no, sí, miren, ya se nos fue media horita y así vemos si llegamos a otro tema. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a este tema específico que tiene que ver con la obra social, con la afiliación? Sí, Andrea, abrite el audio. Sí, yo tengo una obra social sindical. Y me dicen que cuando me jubile yo no puedo continuar con la obra social. Ay, perdón, Andrea, sí. Discúlpame, pero sabes que se entrecortó y yo no te pude escuchar nada. Que yo tengo una obra social sindical y me dijeron que no podemos continuar. ¿Qué obra social, Andrea? Es APARA, que es de hipódromos. Bueno,
Me dijeron que no reciben jubilados y pensionados. Claro. Exactamente. Bueno, te contamos con Mariana, les contamos a todas las chicas que más allá de que hay obras sociales que integran un listado de quienes reciben jubilados y pensionados, y hay otros que dicen nosotros no recibimos, hay, y eso es en el marco de un decreto, de 2 decretos reglamentarios, la ley de obras sociales prevé que el trabajador en actividad que se jubila puede continuar como pasivo y ese es su derecho tomar esa decisión. No puede estar cercenado por la voluntad de esa obra social que dijo yo no recibo jubilados y pensionados en razón de un decreto administrativo. Porque son trabajadores de la actividad que venían cuando eran, no es que yo soy jubilado y digo, bueno, a ver, no quiero PAMI, me voy a ir a, no sé, aeronavegantes. No, yo fui trabajadora y en mi vida activa tenía aeronavegantes, pagaba mi aporte aeronavegante, estoy poniendo aeronavegante como ejemplo, ¿no? Cualquiera puede ser. Me jubilo y quiero seguir con aeronavegantes, porque la verdad ahí tengo mi historia clínica, ahí tengo mis médicos, ahí conozco el circuito, ahí sé que me peleo con Rosa, la que recibe los papeles porque no quiere que se los ponga de esta manera. Ya conozco el paño y no estoy dispuesto a hacer un cambio. Tengo mis médicos de confianza y tengo mi historia clínica. Hay un juego normativo y hay jurisprudencia vasta, muy amplia, que dice que es derecho del trabajador tomar esa decisión, que ni siquiera es un derecho de opción, es un derecho que emana de la relación de trabajo que yo tuve cuando estaba activo. Así que, si te dicen que no, cuando vos te jubilás, lo primero que hay que hacer es mandar una linda carta documento, y en esa carta documento les digo, señores de la obra social, hola, soy Andrea, me jubilé y ejerzo el derecho que me asiste y quiero seguir con ustedes como afiliada. Se invoca la normativa y si me dicen que no, se hace un amparo por afiliación. Gracias. ¿Y cuánto te cobrarían en esa cuota? ¿Cómo estableces lo que hay que aportar para mantenerse en No, esa? se deriva el aporte de la jubilación a la obra social. ¿Y cuánto? ¿Y sobre eso? ¿Y sobre eso qué monto? Es proporcional al haber que uno tenga. No sé, no recuerdo cuánto es el porcentaje. Creo que es el 11. El 11. Pero el porcentaje es el mismo que iría a PAMI. Pero en vez de ir a PAMI, se lo tienen que direccionar esa obra social. Como esa obra social no está en el listado de obras sociales que reciben jubilados generales, si yo voy a ANSES y le digo, elijo la obra social Pirulito, me van a decir, no la puede elegir porque no recibe jubilados, porque como que no tiene abierta la cuenta. Entonces, en el marco del juicio por afiliación, una de las medidas que se toma es la orden de que ANSES proceda a derivar esos aportes, de sacárselos a PAMI y asignárselos a esa obra social que queremos continuar como afiliados. Me parece, no sé si, a ver si hace la pregunta esto. Digo, en general, la obra social sindical, uno no paga un extra. En la obra social sindical simplemente la obtiene con el aporte derivado del sueldo. En el caso de pasar como jubilado, queda en la misma situación. Uno no tiene que complementar poniendo más dinero. Exacto. Ok, eso solo pasa cuando uno tiene... Eso, ok, no se complementa en ningún caso. Sí. Pero yo, en mi caso, estoy pagando, por ejemplo. Bueno, después tenés que llamar a las chicas. Pero porque puede ser que haya elegido algún plan superador y tenga que ver con otra cuestión. El mismo plan que tuve mientras estuve trabajando. Claro, pero yo creo que pasa esto, a ver si puede ser. Hay algunas obras sociales que tienen asociados como una especie de prepaga con planes superadores, y a veces uno los elige y tiene por encima de lo que era la obra social. No sé, el caso en general, por ejemplo, no sé, UP con ACOR. Sí. Entonces uno está afiliado a UP, pero con ACOR tiene como diferentes, y ACOR funciona más como prepaga que como obra social. Entonces te tienen como que dar lo mínimo, porque lo otro sí lo pagabas aparte. En realidad ACOR, ahora que mencionamos ACOR es el plan privado que comercializa UP. Claro. O sea, es UP. Claro.
Es UP, pero Pero es un plan sería... privado. Entonces es como la obra Sí, es social un que plan privado. como Igual UP es un caso que es tremendo, porque Acor cuando le conviene es UP, y cuando no le conviene es Estamos Acor. tocando No, un tema Acor que es... la enoja la doctora Mariana, Ah, la enoja, la es saca. terrible porque eso nos pasa no solo en la instancia de intimación, sino en la instancia, me ha pasado directamente en mediaciones, de que, bueno, según era la cobertura del medicamento, era UP o era ACOR, porque, bueno, cuando es una obra social hay un reintegro, digamos, de las prestaciones por discapacidad que hace el Estado. Cuando es una prepaga, eso no existe. Entonces ellos especulan y se ponen en diferentes situaciones, pero bueno, justo me tocaste el caso de UP y Acor, que es un caso bastante complicado y escabroso, ¿no? Porque tiene un tinte un poco raro. Es bueno, mi caso, por eso. no entremos, sí, por eso. Ah, bueno. Yo soy re inocente cuando Perdón. yo soy re inocente cuando hago las preguntas, ¿viste? Sí. Muy bien. Bueno, si les parece, hay algún otro tema fuerte, pero a ver, básicamente, si se están por jubilar, váyanse asesorando si se quieren quedar en la obra social sindical para no ir a parar al PAMI si no lo desean y poder accionar legalmente, apropiadamente para poder quedarse si pueden. Sí, Mariana. Sí, que es también importante en estos casos no aceptar el PAMI, porque mucha gente sin querer acepta el PAMI en esos trámites administrativos, y estar atentos a esto que contaba recién Andrea. Cuando ya estamos próximos a ese momento. Es muy importante lo que estás diciendo. No se tienen que afiliar, no tienen que ir a claro. afiliarse. Porque una vez que hacen eso, ya no pueden Derecho. volver para atrás. Claro, ahí ya la situación se torna bastante inviable. Pero bueno, hay que... Por eso siempre el derecho es bueno estar informados como para poder tomar las decisiones correctas, como esto, porque hay gente que piensa que tal vez en una instancia administrativa dice, bueno, lo acepté, después veo, lo dejo, y bueno, no son tan inocentes o tienen consecuencias bastante importantes esas decisiones. Buenísimo, muchísimas gracias. Tenía una pregunta más, creo que era de Ángeles, respecto a jubilación y pensión. Si una madre tiene jubilación y pensión y fallece, si el hijo o la hija con discapacidad hereda jubilación y pensión. André, que es la especialista en Sí, previsional. en realidad sí, uno puede tener más de una pensión. De hecho, va a tener que gestionar la pensión derivada del beneficio de su mamá jubilada, y si ya no compartía la pensión con el papá, hacer una inclusión en la pensión del papá. Yo optaría por iniciar el trámite en aquella que tengo mejor haber, para que en el caso de que surgiera algún tipo de obstáculo o de planteo, tengo asegurado ya ese ingreso y voy y peleo por el resto. Pero no debería de haber inconvenientes. Permiso, es mi jubilación y la pensión por fallecimiento del papá. Sí, eso fue lo que explicó Andrea recién. Es eso. Lo que decía es que si la pensión ya no la comparte, porque bueno, entiendo que si se hubiera hecho la sucesión, ya estaría teniendo parte de la pensión. No, es así. Cuando fallece uno de los papás, se hace el trámite de pensión, que será derivado directa. Lo que cambia es que la persona que falleció estaba activa o era jubilada, nada más. Y una serie de requisitos que no viene al caso charlarlos ahora. ¿Qué pasa? Puede pedir la pensión la viuda, el viudo, y no participa el hijo con discapacidad, pero el hijo con discapacidad tiene derecho y es legitimado a acceder a ese beneficio. Entonces, puede haber dos opciones: o se presenta ese papá o esa mamá viuda y omite lo que es la revisación de junta médica y demás que debe pasar, ¿sí?, ese hijo con discapacidad, aunque sea titular de un CUD, un certificado único de discapacidad. Es como que el trámite es más simplificado, porque yo presento partidas y crédito vínculo y ya está. Si ocurre eso,
y hay un solo titular, que es la viuda, el día que fallece, ese hijo se va a tener que presentar. Entonces el trámite se llama inclusión en la pensión del papá fallecido. Ahora, si esa mamá cuando hace el trámite de pensión lo hace conjuntamente con su hijo, los dos son cotitulares del beneficio, comparten el valor del haber, y el día que fallece la mamá, el hijo acrece directamente la parte de la mamá y no necesita hacer trámite de pensión, pasa a cobrar directamente el 100% del haber. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué les parece que pasamos a otro de los temas? Me parece que, bueno, como ven, Andrea es más... A mí me causó gracia porque Mariana me dijo, a Andrea le encanta previsional. Y uno dice, bueno, a cada uno le gusta lo que le gusta. Por suerte... Andrea, La vida, pará, la que Andrea, la vida te va Andrea, a llevar temas. Eso lo Andrea es. se especializó en previsional y bueno, yo también sé de previsional, pero no sé cómo ella, y la que se ocupa del tema previsional es Andrea. No, la capacitación de las dos está Así. clarísima. Lo que estaba diciendo era los gustos. O sea, la formación no está en discusión, sino que es con placer. Bueno, otra de las grandes dudas que hay es respecto a la restricción de la capacidad jurídica, pero como for dummies, como muy sintético, y básicamente todo el mundo está muy preocupado por el tema del manejo de fondos, de dinero, respecto a la restricción de la capacidad jurídica o de este otro tipo de trámites, digamos. Esos son como los temas más. ¿Y qué significa esto de la designación de apoyos? Un poco hay muchas preguntas en relación a eso. Bueno, Mariam, la dejo a Mariana porque estoy Sí, hablando mucho yo. Van a decir que acaparo audiencia, no puede ser esto. somos las dos habladoras, chicas, así que no se preocupen. Las dos nos gusta hablar. Bueno, es otro tema bastante complejo. El tema de la capacidad jurídica es un tema que no quiero entrar en cuestiones que tienen que ver con lo técnico académico, porque quiero ser sencilla en el lenguaje, pero bueno, es una sucesión, o sea, como está el tema hoy, es una consecuencia de reformas del Código Civil y Comercial, de la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también de la vigencia de la Ley de Salud Mental. Entonces, todo ese andamiaje jurídico fue, de alguna manera, reestructurando, por decirlo de una manera sencilla, a cómo nos encontramos hoy con el tema de capacidad jurídica, que es un tema muy amplio, muy vasto. Eligieron todos así, los temazos. Bueno, la próxima se las hacemos más fácil, chicas, pero este es un grupo exigente. No, pero está bueno, nos encanta, nos encanta. Y básicamente, como para que, a ver si tal vez ustedes ya lo saben, y si no, bueno, lo repito. Se nos frizó Mariana. Me silencié sin querer. Ah, ok, dale. Y te cerraste la cámara también, me parece. Hola, ¿están ahí? Nosotros sí. ¿Vos? Ahí estás. Hola. Sí, ahí te vemos. Ah, sí, porque se congeló. Bueno, aquí lo que les quería comentar, aunque tal vez ya lo sepan, es el tema de la diferencia básica entre lo que es un proceso de restricción de capacidad jurídica y lo que es un proceso de incapacidad jurídica. Hay una diferencia notable jurídicamente. El tema de determinación de capacidad, como uno le dice así en la jerga o en el lenguaje diario, no es tal, porque ningún juez viene a determinar la capacidad de nadie, porque ningún juez está preparado para determinar una capacidad. Lo que sí se hace es restringir la capacidad para determinados actos, ¿sí? Una sentencia de restricción dice qué es lo que estaría restringido por esa sentencia. No puede decir, sí puede hacer esto, sí puede hacer lo otro, no.
tiene que decidir sobre lo que se va a restringir. Y después están los procesos, y en ese proceso de restricción de capacidad es donde se nombran apoyos, donde hay una entrevista con el juez, donde hay una evaluación de una junta interdisciplinaria, dependiendo qué tipo de capacidad sea. Y después, se nombra en general un sistema de apoyos, que es que es el objeto de la restricción de capacidad en general. Después, en el caso de la incapacidad, se nombra un curador. O sea, esa es la gran diferencia de estos dos tipos de acciones. Cuando hablamos de restricción y cuando hablamos de incapacidad, o sea, por ejemplo, hablamos de incapacidad y el ejemplo que ponemos siempre es ante una situación como la que atravesó Cerati, el cantante, ¿se acuerdan? El de Soda Stereo, que había quedado en un coma, y bueno, y no tenía ninguna manera de expresar su voluntad. Ese es un caso de incapacidad, o sea que se va a tramitar la incapacidad jurídica y se va a nombrar un curador. Los otros tienen que ver con restricción de capacidad para determinados actos, ¿sí? ¿Queda bien clara esa diferencia? Por eso antes hablábamos de la curatela, todo. Eso ya no, digamos, siguen siendo acciones similares, no iguales, con algunas diferencias, pero ya no se dice más curatela. Y el curador... Jurídicamente no, pero quizás al oído de la gente, claro, como un coloquio, como un cotidiano, ¿no? Se dice curatela, pero en realidad ni curatela ni determinación, sino restricción de la capacidad, porque la capacidad se presume, todos somos capaces, lo que se hace es una revisión de en qué aspectos yo necesito que alguien me acompañe, y ese alguien que me acompaña es el apoyo, que no necesariamente tiene que ser una única persona, pueden ser varias, no necesariamente tiene que ser familiares directos, pueden ser gente con los cuales la persona con discapacidad pueda contar, que tenga afinidad, que haya una empatía, haya esa cuestión de compromiso desde el afecto y desde lo humano para hacer ese rol y ese acompañamiento. Que podría ser, André, te agrego también en el caso del apoyo, una asociación civil, una fundación, una persona jurídica. Eso te iba a preguntar justamente. Totalmente. Si es posible incorporar, y si ya hay jurisprudencia en Argentina de que se haya incorporado, y qué implicaría para una asociación comprometerse como parte de un sistema de apoyo. Bueno, hay muy poca jurisprudencia sobre el tema, esto es algo que está un poco más adelantado sí, es más una cuestión de la diaria, más en España, por ejemplo. Acá todavía hay muchas cosas que hay que ir como aceitando y como afinando, y eso lo va a hacer sí o sí la jurisprudencia, porque hay grandes inconsistencias entre lo que de alguna manera nos dice la Convención y cómo recepta todo este tema el Código Civil nuestro, ¿sí? A ver, un minutito. Todas tenemos... Un minuto que se quedó mi hija encerrada en la... No, vaya, vaya, te cierro el mic. Cerrate. Ya está. Ay, Dios. Yo ya me separo vamos todos a golpear la puerta. Esto es lo genial de la pandemia, viste, que estamos todas trabajando en casa y... Es terrible. No, yo lo que estaba preguntando era respecto de si es posible, porque esta es una pregunta que nos venimos haciendo y que un poco empezamos a hacernos como asociación también, sobre todo porque nosotros llevamos adelante proyecto de vivienda, entonces tenemos el proyecto de la vivienda y dice, bueno, a largo plazo, si se va a depender de los apoyos, a veces hay familias que no tienen muchos familiares directos en quienes
armar un sistema de apoyos. ¿Podría la asociación en parte constituirse dentro del sistema de apoyos, no como único apoyo, pero dentro del sistema de apoyos? ¿Y qué implicaría para la asociación? Entiendo que en España tienen muy aceitadas las fundaciones tutelares, que son estas personas jurídicas que se encargan específicamente de estos temas y nosotros por ahora no tenemos. Sí, mientras esté dentro de la capacidad también del objeto de la asociación, que esté dentro de su capacidad jurídica para implementar, eso es un elemento también a considerar, y el alcance de las obligaciones estarán determinados en función del caso particular y de lo que necesite la persona, y advierta el equipo interdisciplinario que intervenga con el juzgado y marque como necesidad. O sea que la idea sería que si no está dentro del objeto de la asociación, hay que hacer una modificación del estatuto, digamos. Y yo lo tendría dentro de la capacidad, sí, porque tiene que ver con la capacidad jurídica de la asociación. También. Perfecto. Y sería, uno Sí. podría asumirse como, por ejemplo, Claro. el tema, digamos, porque en general apoyos se suelen designar para el manejo de dinero, como decíamos antes, pero también A veces para el para manejo de dinero, a veces para realizar determinados trámites, a veces para acompañar, no sé, Claro. consultas médicas, a temas sanitarios, y hay un apoyo que maneja muy bien una parte y es el que se designa para eso, y otra persona es otro apoyo y persona es muy hábil, no sé, con los números, o se lo ayuda con la administración del dinero, otro con las gestiones administrativas, entonces lo ayuda a solicitar los turnos médicos, a gestionar toda la parte sanitaria, y eso se va armando en función a modelo, a requerimiento de la persona, ¿no? Es como un Claro, tallo a medida, como un vestido a medida. sí, esto es como dice Andrea, nos pasa a nosotros que en general lo que armamos o tratamos de proponerle a la gente que piense y que haga ese ejercicio de ver, de armar como un sistema de andamiaje de apoyos, porque no todas las personas o todas las personas jurídicas podrían apoyar, entre comillas, en los mismos temas, ¿entendés? Algunos, como dijo ella, son buenos para una cosa y otros para otra. Y pasa también que a veces los apoyos o son muy personas de una edad muy avanzada, otros son muy jóvenes, como un mix para poder tratar de cubrir todas las eventualidades, que bueno, eso es como la vida, no sé si uno va a poder cubrir todo, ¿no? Pero por lo menos tratar de que se acerque a eso. Bien, estoy segura de que hay preguntas, Licha. Sí, ahí te vi la mano. Abrite el micrófono, por favor. Hola, Mónica, que está llegando. Te cierro ahí el mic. Sí, Licha. Sí, mi pregunta sería justamente sobre el apoyo. Me parece haber entendido que son la misma, los familiares que eligen las personas que van a hacer el apoyo. ¿Es así? En realidad, si la persona, jurídicamente se dice causante, si la persona con discapacidad puede elegir sus apoyos, hay que escucharlo a él. Está ¿no? bien. En primer lugar. Quizás tiene, no sé, pongamos el nombre, María. María se lleva muy bien con la prima y son súper compinches. Y María dice, a mí me gustaría, a mí me pasó con uno de los casos, a mí me gustaría que me acompañe para hacer trámites mi prima. Bueno. Ahora, cuando eso no es posible, cuando la persona no puede, bueno, serán los familiares más directos los que evaluarán quién tiene el perfil y la idoneidad para hacer ese acompañamiento, hablará con esa persona, si es que realmente esa persona acepta, porque también es una responsabilidad. Claro. ¿no? Sí. Si yo administro dinero, acompaño en la administración de dinero, también voy a tener que interactuar con el juzgado
para rendir cuentas de cómo utilizo ese dinero, cómo lo ayudo, con qué gasta, qué percibe y en qué gasta, y llevar una rendición de cuentas. Y si hay que hacer alguna operación significativa y extraordinaria, tendrá que esa persona de apoyo presentarse en el expediente y pedir las autorizaciones y las conformidades judiciales que correspondan, ¿sí? Actos importantes, como es un acto de disposición, de compra o venta, lo que sea, yo necesito la autorización del juzgado para eso. Bueno, pero Básicamente eso. yo veo que este rol es puramente voluntario. Digamos, la persona que asume ese rol tiene una enorme responsabilidad y nada, Lo importante es que sea voluntario, claro, pero porque es digamos, al amor y al afecto que uno asume ese compromiso. O sí, sea, tiene que ver con también, a ver, nada nos garantiza nada, ¿no? Las personas también van cambiando en la vida. Y la verdad que si uno como mamá, papá, pudiera prever todo, yo creo que todos lo haríamos. Todos como mamá y papá lo haríamos. La realidad es que no se puede prever todo, que la realidad supera lo que uno puede desde lo normal prever como alternativa. Yo creo que hay que confiar en que la elección se haga desde el mejor lugar y que la persona lo acepte desde el amor y desde el compromiso sin sentirse condicionada o forzada a eso, porque eso tampoco serviría para dar continuidad. Y la idea es que tenga esa continuidad. claro. Ok, a ver, un minuto, sí. Vos Sí, decís Licha. que no se puede prever todo. En el caso que el equipo de apoyo elegido falle, ¿qué pasa con la persona con discapacidad? Ok. ¿Entra en qué lugar? Ok, yo voy a tratar de resumir para que por ahí reenfocar me parece que es la preocupación de Licha. Licha, si no es esto exacto, me corregís. En el caso de una familia que hay muy poca familia cercana o ninguna, y se eligen personas de apoyo que son círculo de amistades, alguna persona de referencia. Por un lado, ya cuando no estén los padres, si hay algún tipo de control, cómo es el control, y qué pasa si las personas que fueron designadas como apoyo no están cumpliendo efectivamente ese rol, quién se ocupa de eso y entonces por quién se reemplaza. ¿Estaría de Licha lo que te preocupa? Sí, más o menos eso, sí, porque Ok, justamente no se puede garantizar que todos sigan con las ganas y la posibilidad de hacerlo. gracias Licha. Vamos a ver No. qué dicen las chicas. A ver, yo voy a tratar de, porque la pregunta también tiene un montón de respuestas, no es muy fácil de responder resumidamente, ¿no? O sea, uno propone un sistema de apoyos. Hay una entrevista con el juez también se entrevista con los apoyos, no es que el juez no los conoce. El juez se entrevista con los apoyos, se entrevistan con el defensor, o sea, están todas las partes del juicio en audiencia donde se conocen. Luego de eso, los apoyos aceptan el cargo, o sea, y ahí asumen esa responsabilidad. Antes, en todas las cuestiones que se barajan dentro del proceso de restricción, tienen responsabilidad y tienen el deber de rendir cuentas. Por ejemplo, nosotros les cuento un caso muy sencillo, sin dar nombres, por supuesto, ¿no? De una señora que había sido nombrada apoyo de su hermana, si no mal no recuerdo, era la hermana, que estaba internada en una institución y ella la iba a visitar y era la encargada de proveerle todas las cuestiones que tenían que ver con su higiene, aseo, algunas cuestiones extra de ropa y bla, bla. Y cobraba el causante, se dice en la ley, ¿no? A la persona que se le restringió la capacidad, horrible la palabra, pero bueno, así se dice jurídicamente. Cobraba, que como si fuera hoy, vamos a suponer cualquier número, ¿no? 40.000 pesos.
pero la persona esta, para ir a visitarla, vivía en provincia, a un montón de kilómetros de donde iba, y se tomaba cada vez que iba un remis de ida y de vuelta. Y cuanto más seguido iba, era como si gastara hoy, no sé, 3.000 o 4.000 pesos solo en mi remis de ir y venir. Pero bueno, era una acción desproporcionada la que estaba tomando, porque tenía, por ejemplo, por 12.000 pesos por semana, casi al mes de remis nada más. Entonces, eso se denunció en el expediente y el juzgado le hizo devolver absolutamente todo el dinero que tenía que ver con este transporte exagerado que ella tomaba. Porque puede ser que una vez, ante un determinado hecho, uno no pueda tomar un transporte público como un colectivo o un tren y tenga que tomar un Uber o un taxi. Pero no absolutamente todas las veces que iba, ida y vuelta, porque tiene que ser un gasto proporcionado en relación al haber que uno maneja. Marian, te hago una pregunta. ¿Quién denunció esa situación? Una de las cuidadoras de la institución. Ok. Con lo cual muchas veces los controles, claro, fue bastante adrede mi pregunta también, porque una de las cuestiones respecto a esta idea de quién controla, los juzgados no pueden controlar todo y tampoco sirve demasiado cuando controlan mirando solamente algunos papeles, pero no es tampoco tanto lo que pueden hacer, sobre todo cuando el o la causante no tiene una forma de comunicación verbal tradicional, con lo cual, aunque sea citado por el juez o por la jueza, no puede expresar y decir, che, me parece que me están cagando porque yo cobro una jubilación y pido una revista y ni eso me traen. Pero sí muchas veces somos en las instituciones las que podemos ver que eso está sucediendo y intervenir o hacer la prestación. Nosotros como institución tenemos la experiencia de habernos presentado en juzgado, haciendo ver situaciones que respecto a una persona, y hemos tenido buena recepción del juzgado. O sea que eso en función también de cómo colaborar con los controles. Cualquiera puede presentarse a juzgado y decir, yo acá creo que hay algo que está pasando. Porque convengamos que también está la defensoría, que es la que vela, la defensoría trabaja con el juzgado y representa muchas de las cuestiones a la persona. Y hay personas que, a ver, que no tienen, quedan solitos y no hay familia. Y bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando una persona queda sola, no tiene familia? Quería decir esto para que no se nos pase en este tema, que están los apoyos y las salvaguardias, que vendrían a ser estas garantías, digamos, que muchas veces la ejerce, por ejemplo, como decía Andrea, el defensor, que es la salvaguardia y es el que debería velar, o el que debe velar por el cumplimiento y por la buena administración y el cumplimiento de todas las cuestiones que se deban cumplir en esa causa. Que hay defensores muy buenos, estamos todos de acuerdo, y que hay defensores que tal vez no realizan la tarea como deberían realizarla, y bueno, también pasa. Eso lo tenemos que tener presente. Y también pensaba que en nuestra experiencia hasta acá, en líneas generales, las sentencias que ya estaban se están revisando muy lentamente y en algunos casos aún cuando hubo presentaciones o cuando hubo hay gente que tiene inhabilitaciones totales cuando quizás ni debería tener restringida la capacidad y eso todavía está lento. Y por otro lado, muchas colegas suyas están armando sistemas de apoyo en un como si de la misma situación anterior, le cambian los nombres y reproducen, y los juzgados reproducen lo mismo, digamos, y queda todo como si no hubiera ningún cambio. Quiere decir que estos cambios son muy nuevos y todavía los sistemas de apoyo, así de sentarse a trabajar con la persona, con la familia, designar diferentes apoyos para diferentes cuestiones, por el momento está haciendo poquito. En experiencia por lo menos de las 30 familias con las que laburamos cercanamente nosotros, ¿no? Sí, es así como decís vos, es como que todavía el tema está verde, pero también hay que rescatar que fueron muchos los cambios que se hicieron y que también hay muchos profesionales, no solo los abogados, sino profesionales de otras áreas,
que trabajan muy bien, y que esto tiene que ver también con una evolución natural que se va a ir produciendo, como esto que hablábamos de si, bueno, una persona jurídica puede ser un apoyo o no, todas esas cuestiones. Eso, digamos, el tiempo lamentablemente va a hacer que se vayan definiendo jurisprudencialmente esas cuestiones. Pero lo que sí es valioso es que haya familias informadas que puedan instar el aparato judicial y que de alguna manera obliguen en el mejor sentido, que fuercen a que los jueces puedan tomar o puedan dictar sentencias ayornadas a esta época que estamos viviendo y a los estándares que queremos manejar. Como ven, es un tema que nos interesa, el de la capacidad jurídica y los apoyos. Y Pues se sí, puso sí, es enfática Mariana. interesante. Claro, está buenísimo. Sí. Mili, que les quiero contar que estamos en Facebook Live, que tenemos un montón de gente mirando por Facebook Live y haciendo algunas preguntas y comentarios. Hay una pregunta de Marcela Mano. Mili, ¿tenés por ahí? ¿Querés contarnos? Sí, Marcela Mano pregunta en Facebook, ¿es correcto que se niegue el beneficio de la pensión por no llegar al porcentaje de junta médica? Por discapacidad intelectual leve con trastornos de comportamiento no llego al beneficio, dice Marcela. Bueno, a ver, los trámites, todo lo que es el mundo de la seguridad social, de las jubilaciones contributivas, no contributivas, la forma de evaluar el grado de invalidez previsional, nada tiene que ver con los temas de capacidad jurídica, nada tiene que ver con las evaluaciones que realizan las juntas que certifican discapacidad. Las formas de evaluación y las bases de evaluación son completamente distintas. En materia previsional se maneja un baremo muy viejo, del año 98, que no se actualiza y que tiene incluso un mecanismo de aplicación que es por capacidad residual, que se aplica para los temas previsionales y que no tiene nada que ver con la certificación de discapacidad, en donde se mira las barreras y el impacto que tiene el problema de salud en la persona al interactuar con el entorno. Nada que ver tiene que ver esto. A veces muchas personas piensan que tener el certificado de discapacidad me da automáticamente el derecho al acceso al beneficio previsional. Y no es así. Y es una de las jornadas de discapacidad y derechos que la Universidad de Buenos Aires viene realizando año tras año, que el año pasado se hizo de manera virtual. Fue uno de los temas de las mesas en las cuales yo puntualmente participé y cuestioné la idoneidad de esa aplicación de un baremo que quedó totalmente desfasado de la realidad, y que bueno, y que nos invita a ver qué tan idóneo es, ¿no? Si uno no llega a un 66% de invalidez previsional, no accede al retiro por invalidez de carácter contributivo. Si uno no accede, no llega a un 76% de invalidez, no accede a una pensión no contributiva nacional. Y es así. La vía de discusión, existe la vía de recursiva administrativa y también la judicial, pero también en la judicial hubo cambios. De por sí uno peleaba judicialmente cuando uno no accedía al 66% de invalidez, y los jueces, en esta facultad que tiene el juez de decidir, decía, bueno, no llega al 66, lo revisa el cuerpo médico forense, llega a un 50, pero esta persona no puede trabajar, tiene carácter alimentario, la jubilación, es un derecho, está tutelando una situación, una contingencia que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la enfermedad, se otorga igual el derecho. Durante muchos años la Corte se pronunciaba en esta línea, pero si uno revisa jurisprudencia, hoy día está más dura y estricta en este punto, y nos dicen que el juez no puede decir lo que no dijo el legislador, y que esa sentencia es una sentencia arbitraria, y la manda a revisar. Entonces, es así, y los caminos son esos. Bueno, lamentamos decirle a Marcela que
está difícil que le pegue una revertida a eso, que en todo caso va a tener que trabajar en influenciar la legislación para que se cambie y se cambien esos baremos. Chicas, ¿alguna pregunta que tengan por ahí dando vueltas? Si no, tenemos más por ahí. Están todas así como... Sí, Mónica. El micrófono, Mónica. No sé como llegué tarde, bueno, vos ya sabías, no sé si hicieron la pregunta que yo le había formulado, creo que te la mandé a vos o a Mili. Capaz que no, pero capaz que sí, por eso para no A Mili. repetirlo. Mili no, ¿La hicieron ya? Sí, la pregunta que No. vos nos mandaste, si la habíamos mandado, tenía que ver con el primer tema que se había empezado a tocar en relación a las herencias de las pensiones y... Entonces ya. Sobre las herencias de las pensiones ya está, después está el video, así que se puede rebasar. Sí, no hay problema. Pero sí estuvimos conversando bastante sobre eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en relación a...? Sí, Andrea. Sí, yo estoy un poco perdida con el tema de los apoyos, no estoy tan informada, pero Diego mi hijo tiene la curatela vieja, o sea, la que yo soy la curadora y creo que está como incapaz también. El tema es el siguiente, mi hija me reclama siempre que haga como que le herede o sea, como que lo deje escrito que ella hereda la curatela. ¿Esto es así? ¿Nada que ver? ¿Cómo es? Porque más fácil. No sé si Mariana quiere contestarla. Mucho más fácil. Primero que se revisan las sentencias cada 3 años. Debería revisarse la sentencia cada 3 años. Pero en función de esto, puede ser una oportunidad para invitar al juzgado a que lo haga. Y Mariana, la pregunta que nos hace, ¿qué le decimos? De esa hermana que quiere ser también apoyo. Claro, que se tiene que presentar directamente en el proceso de lo que era la vieja curatela y hacer la reconversión. Yo haría eso, digamos, hacer la reconversión, digamos, a lo que es el proceso de restricción de capacidad y ahí nombrar el sistema de apoyos que quieran nombrar. Y ya queda ya está. Porque, o sea, lo que ustedes tienen que tener claro que el proceso de restricción de incapacidad, el proceso de restricción de la capacidad o el juicio por incapacidad son procesos que no se cierran nunca. Aunque haya una sentencia, es como decía Karina, esto se tiene que revisar cada 3 años. Y si hiciera falta revisarla por alguna cuestión X en un plazo menor, también se debe revisar en un plazo menor. No es que, no, yo tengo que esperar a los 3 años porque si no, no la pueden revisar. No, la obligación de ley es a los 3 años. Y si tengo algo que denunciar o cambiar o modificar en el proceso ese, lo voy a denunciar y tiene que tener acogida jurídica, por supuesto. No sé si contesté la pregunta. A ver si se me está cortando un montón. Sí, a ver si yo hago un resumen y ustedes me dicen si lo hago bien o no, y después si aprobé la materia o no. En el caso que comenta Andrea, la hermana del muchacho puede ir con la madre y el muchacho al juzgado, decir, revisemos el tema porque ya tendríamos que entrar en revisión, porque además queremos incorporar a la hermana dentro del sistema de apoyos. Y en principio hay que como decirle al juez qué es lo que uno quiere. Uno le tiene que decir al juez, y la hermana va a estar para el apoyo y detallar qué, porque no es en general ahora en la restricción a la capacidad jurídica, se le dice al juez qué y cómo. Esa es un poco la idea. O sea, por ejemplo, va a necesitar apoyos para manejar el dinero, para tomar decisiones médicas. Y para eso lo puede apoyar la hermana. ¿Algo así? Sí, bueno, o sea, primero va a tener que presentarse con un abogado, porque va a tener que estar, sí o sí va a tener que tener un abogado patrocinante que lleve adelante esta petición. Y ahí puede aprovechar y reconvertir lo que es la vieja curatela
en este juicio de restricción de capacidad, y no es que sí o sí hay que tener un apoyo para determinar, un apoyo para cada cosa. Eso es como, esto es el caso, cada caso es distinto, porque es como hablábamos antes. Hay gente que puede tener esos apoyos y hay gente que no tiene tantos. Entonces, bueno, si hay un único apoyo, porque es lo que hay, y bueno, es lo que hay uno. Y si hay más, se presentan los que hayan, 2, 3 que hayan, que pueden tener asignación de áreas a las cuales abordar, como no, o el juez lo va a decir en función de lo que se vaya presentando en el expediente, y en el caso que nos comenta Andrea, la recomendación es hacer esa presentación, manifestar que la hermana también quiere participar, solicitar que se actualice esa sentencia a su estado actual, presentar parte médica actualizada, como para ser el piso sobre el cual van a hacer las evaluaciones, para reajustar el dictado de una sentencia acorde al presente y designando a varios apoyos que se presenten en esta oportunidad. Así que lo pueden hacer perfectamente. No es que se hereda, no es que entra en una sucesión, nada de eso. Y ahí en el caso de que estén designadas, por ejemplo, la mamá y la hermana como apoyos, en el caso de que la mamá no esté, que era lo que les preocupaba, directamente como la hermana está designada como apoyo, no hay que hacer nada, ya está designada como apoyo, y por eso es más fácil que lo de dejarlo por escrito, etcétera. Buenísimo. Sí, sería como un doble trámite sin sentido. Muy bien, la tengo ahí a Laura con la manito levantada. Laura. ¿Qué tal? Les quería hacer una pregunta, y es acerca de la función de los abogados y las abogadas en este proceso. Entiendo perfectamente que son, digamos, como los que traducen en el proceso y siguen e instan las distintas partes del proceso. Pero ¿hay alguna otra, viendo que, bueno, los jueces no pueden controlar absolutamente todo lo que pasa, los apoyos pueden fallar, en fin, el abogado o la abogada tiene también una misión que tenga que ver con estar alerta a ese equipo o a esa protección de la persona a la que están patrocinando? Me refiero a la persona con discapacidad. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, no es que, bueno, uno tiene la obligación de denunciar si hay algún ilícito o alguna cuestión así que denunciar. Después esto tiene que ver también con la ética profesional de cada letrado, y esto tiene mucho que ver con un tema que venimos trabajando con Andrea, que es de lo que vendría a ser como el nuevo abogado de cabecera en el caso de las personas con discapacidad, que por eso digamos, la invitación que hacemos siempre con Andrea, que nosotras trabajamos con chicos que se están por recibir, la invitación que les hacemos a capacitarse en estas cuestiones, porque, y a la gente que busque abogados que estén especializados en el tema, porque no es lo mismo una persona que sepa de civil que sepa de civil y de discapacidad. O sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que el abogado que está especializado en esta materia sí o sí tiene que ir incorporando, porque no solo por una cuestión de ética profesional de cada uno, sino porque también lo que está pasando es que las mismas personas con discapacidad mental o intelectual también están exigiendo, porque todo esto que viene pasando ya hace un tiempo, en algunas medidas sí, a veces no, pero sí hay muchos casos de que las mismas personas con discapacidad están apoyadas y están incentivadas a que tomen sus propias decisiones. Y antes era impensable que venga la consulta la misma persona con discapacidad
Y ahora sí pasa, antes venían en general los padres tomaban la decisión, se hacía lo que decían los padres, se acabó, otro tema, y ya está. Ahora pasa que vienen a la consulta las mismas personas con discapacidad, y son ellos los que también nos piden y nos dicen cómo quieren que sean las cosas. Entonces esto es un combo de un montón de cuestiones. No hay una respuesta que yo te diga sí, no, y ya está. Es un combo de un montón de cuestiones y uno lo va a ir armando en la medida de las posibilidades que tenga, o sea, porque uno habla de la autonomía de las personas con discapacidad, de favorecer a la autonomía, pero bueno, el favorecer a la autonomía de las personas con discapacidad también nos trae estas consecuencias, que bienvenidas sean, ¿no? Pero bueno, por eso, para mí lo importante en estos casos es poder contar con un abogado de confianza, y no solo que sea de confianza, sino que esté especializado en estas cuestiones. No sé si te respondí. Y si me permiten agregar algo más dentro de la actividad, dentro de los agentes que trabajan con el juzgado, está el de la Defensoría de Menores Incapaces, y está también la Defensoría Pública de Curaduría, que asisten y velan porque el proceso se lleve bien, cumplan, porque el asistido, que la persona con discapacidad tenga lo que necesita. O sea, hay, más allá de las formalidades y del rigorismo, hay muchas miradas dando vuelta. Igual tomo lo que dijo en un comienzo la doctora Mariana. Si uno toma conocimiento de una situación que debe ser conocida por el juzgado, hay un deber profesional y humano, no hablemos de moralidad, ¿no? Porque entramos en un debate ético, pero sí humano y profesional, de hacer las denuncias pertinentes para quienes tienen la obligación de hacer esta mirada de tutela y de seguimiento, estén activos y lo hagan. Pensaba recién, qué importante, Andrea, que trajiste estas figuras también de estos roles que pueden tener los y las abogadas dentro de los diferentes roles del proceso, y además recordaba haber estado en una charla donde para estas figuras, que no me acuerdo cómo se llaman, que nombraste recién la última, de Defensor público curador. defensor público curador, los requisitos son de esos abogados y abogadas como lo de ser juez. O sea, tienen muchos requisitos, no es cualquier abogado, ¿no? En provincia de Buenos Aires se designa durante el proceso un abogado de matrícula como curador provisorio durante el proceso. En Capital se ve más la figura del defensor público curador. Pero bueno, esto, ¿no? Las miradas de muchas personas sobre el tema y el deber de denunciar ante una situación de vulnerabilidad o de irregularidad que deba de ser atendida. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta dando vueltas por ahí? Porque si no, el otro tema, que es el último que les vamos a pedir hoy a las doctoras, porque las estamos exprimiendo, es en relación al manejo de bienes, específicamente también cuando hay una propiedad, cuando esa propiedad está a nombre de la persona con discapacidad, si hay que vender esa propiedad, si esa propiedad, por ejemplo, se vende una casa grande y se va a una casa más chica. Bueno, un poco como, ¿no? ¿Alguno tenía alguna pregunta específica sobre eso o así algo general pedimos? Algo general pedimos. Bueno, Mariana, no sé si querés arrancar, pero básicamente es el eje principal, ¿no? Como decimos con Mariana, en la mesa quién se sienta también, juzgado. Entonces, la dejo a Mariana que nos cuente. Ay, es que yo estoy me pone la misma máquina que el ancho de banda de su red es muy bajo, así que se me corta mucho cualquier cosa. Pero escuchaste la pregunta, si no arranco yo y voy contestando. Lo que entendí es que la pregunta tenía que ver con las cuestiones de cuando hay bienes y hay una persona con discapacidad, ¿qué hacemos al momento de decidir vender o no?
Si querés hago una intro y después Dale, vamos dale. viendo, porque el tema también para variar es un poquito Largo y complicado, pero bueno, esto tiene que ver básicamente con si hay iniciado o no un proceso de restricción a la capacidad, si ha iniciado un proceso de restricción a la capacidad, o sea, si la persona con discapacidad es titular de un bien y hay que venderlo, y bueno, vamos a tener que iniciar, si no está iniciada, es iniciar el proceso de restricción de capacidad y realizar el proceso de venta dentro del expediente, donde se va a pedir autorización al juez, a estas figuras que hablábamos antes de los defensores, que van a dar su dictamen y que, aunque no es vinculante para el juez los va a tener muy en consideración. Es raro que el juez decida una cuestión distinta, pero sí lo puede hacer, por supuesto. Entonces, bueno, si decidimos venderlo, bueno, vamos a tener que pedir autorización al juez, y siempre que ese acto de disposición se va a autorizar, siempre que ese acto de disposición sea beneficioso para la persona con discapacidad. Se tiene en cuenta, cuando uno hace este tipo de toma de decisiones, siempre la intervención con el juzgado es activa. Ustedes imagínense que si debo rendir cuentas de cómo administro, ni hablar un acto de disposición. Uno tiene que hacer la propuesta al juzgado de qué se va a vender o cómo se va a invertir. Si se vende una propiedad para comprar otra, voy a tener que llevar varias tasaciones para probar que el precio es ajustado al mercado. El juez va a decir, va a ver en qué voy a invertir. Porque, a ver, si yo voy a vender una casona enorme para comprar algo chico, que eso que es más pequeño realmente sea de utilidad para la persona, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con el resto del dinero? Y la decisión que se tome, la propuesta que yo haga al juzgado, el juzgado me la va a tener que autorizar. Por eso, en este tipo de procesos, y quizás muchas veces a las familias les da miedo iniciar una restricción de capacidad porque dicen el juez se va a quedar con todo. No es que el juez el juez no se queda con nada. Es un error pensar, es una medida que se debe de tomar como protección a la persona. No es un castigo, es para acompañar, es para cuidar. Y cuando ocurren este tipo de situaciones o de toma de decisiones, el juzgado está obligado a velar porque ese dinero o esa inversión que se haga sea realmente beneficiosa para la persona titular y no sea un negocio para terceros. Entonces, sí, va a costar todo mucho más. No va a tener la libertad de ir a un escribano a comprar y vender. Sí, me va a llevar muchos meses. Sí, si hay plata en una cuenta bancaria y tengo que sacarla, es muy probable que me cueste trabajo que el juzgado me la autorice sacar. Y uno va a decir, pero parece que la plata es del juzgado y no de la persona. Son muy cuidadosos en ese tema porque, bueno, conlleva lo patrimonial, conlleva también un ámbito de alta sensibilidad de intereses espurios de terceros. Entonces, tiene una mirada muy, muy cuidadosa. Y ahí, como bien dijo Mariana, emiten opinión, todas las figuras, y el juez decide y autoriza y todo se documenta. Pero eso no debe ser un obstáculo, tiene que también ser una tranquilidad, porque uno como mamá y como papá está hoy día, el tema es cuando uno no está y haya terceros. Entonces, debe ser un motivo de tranquilidad y no de cuestionamiento o de tenerlo como un hostigamiento, más allá de lo burocrático de los papeles. Sí, es un tema muy interesante y muy importante visto desde ese ángulo. Yo me acuerdo que hace muchos años hablando con Juan, con el doctor Juan Seda, que bueno, nosotros nos conocemos todas
por trabajar con él. Yo le preguntaba sobre que en caso de alguien que tenía algunos bienes, pero que no disponía, porque bueno, la familia los utilizaba para la vida, y en ese caso él me explicó algo que yo como término legal tampoco conocía, que me dijo que eso es ser solidario y que no es obligatorio, digamos, como que uno puede ayudar con bienes, a veces uno no piensa en grandes cosas, a veces las familias tienen pocos ingresos y hay una persona con discapacidad que tiene una pensión y bueno, y no dispone porque toda la familia utiliza de esos bienes para. Pero incluso en esos casos él me dijo esta idea de, bueno, si los bienes son de la persona con discapacidad, son de la persona con discapacidad. Puede colaborar con su familia, pero si desea hacerlo, también podría no. O sea, como cosas que empezaron a cambiar en el último tiempo, ¿no? Había usos y costumbres, muchas veces se les puso bienes a nombre para obtener algún beneficio, por ejemplo, el auto franquiciado, entonces se compraba con plata de los padres, pero a nombre de la persona con discapacidad. Después cuando lo quiero vender, sí, porque una vez que es de la persona, entonces ahí está esta cuestión. O bueno, a veces es cuestiones de herencia o de juicios por ahí de mala praxis o alguna cosa por el estilo que devienen en que la persona con discapacidad tenga bienes. Bueno, esos bienes son de las personas y está buenísimo que los juzgados se ocupen de que se cuiden esos bienes y se usen con prudencia. Sí, genera más problemas administrativos, pero es en cuidado de y no en contra de nadie. Y es interesante que ustedes expliquen que el juzgado no se queda con plata en ese proceso. Así que sí, lo único que se pagan son los honorarios de la abogada o abogado que corresponda, eso sí. Por eso Sí, hice la y de los salvedad, porque peritos, hay un, Y de los hay peritos, un ok. prejuicio en ese tema, sí. Y de los peritos. O sea, sí, hay gastos en los trámites y en los profesionales que Claro. intervienen, pero no es que se quedan con un porcentaje de la casa del juzgado, en ese caso. No, de ninguna manera, ¿no? Eso sería completamente ilegal. Claro. No, Bueno, de sí. ninguna manera. Los jueces tienen su sueldo y esto es parte del trabajo de ellos. Aunque se maneje una masa de bienes millonaria, el juez no tiene por qué, ni ninguno de los intervinientes, digamos, así como sean de la justicia o auxiliares de la justicia como nosotros, no deberían, o sea, para nada. Pero bueno, estas cuestiones generan esta intranquilidad familiar, porque yo creo que la base de toda esta charla tiene que ver con la preocupación, por supuesto, más que real, de como padres pensar, bueno, ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Porque yo hago todo esto y todo esto, pero bueno, después, ¿quién se va a encargar? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a tener responsabilidad? Si no tiene responsabilidad, ¿quién responde? Y bueno, son todos interrogantes que es muy bueno que los formulemos y también saber que hay muchas de estas cuestiones que vienen cambiando y hay que hacer, y hay que seguir trabajando para que cambien de la mejor manera posible, para que estos mecanismos sean más aceitados y más sencillos para las familias y para la persona con discapacidad. Buenísimo, chicas, son las 7:30 de la tarde. ¿Alguna tiene alguna pregunta así que se la queda como... Ay, Cristina, abrite el micrófono. En el caso que uno pueda elegir dejarle un bien a un discapacitado o dejarlo a nombre de los hermanos, que generalmente tienen un cónyuge, uno nunca sabe. ¿Ustedes qué aconsejarían ante la nueva ley? ¿Ponerlo a nombre de la persona con discapacidad o como hacíamos antes, o se hacía antes, uno pensaba que sí, era conveniente ponerlo en nombre de los hermanos? No sé si están al tanto, tal vez ya lo saben, el tema de la mejora testamentaria que se puede hacer a favor del hijo con discapacidad. El 20%. Algunas sí y otras no. Quizás ustedes pueden hacernos un resumen. Bueno, ahí, o sea, el código nuevo lo que trae como novedad en este aspecto es que
se puede hacer una mejora testamentaria a favor del hijo con discapacidad. Esa mejora no puede ser más de un tercio 33%. de los bienes. Pero es importante que aclaremos que no se puede desheredar. No. Y que hay legítimas, la legítima, que es lo que me corresponde a mí como hijo, que no me puede privar. Si hubiera una asignación de patrimonio a otro, como una suerte de adelanto de herencia, que está prohibido por nuestra legislación, la verdad es que ese hijo con discapacidad puede hacer un reclamo de colación y traer el bien a la sucesión, probando esa situación, porque se está afectando su legítima. Yo creo que no hay nada más sano que cada uno tenga lo que le corresponde y que cada uno tenga la administración y la responsabilidad de lo que le corresponde. Y cuando en la familia hay una persona con discapacidad que lleva a la necesidad de realizar una restricción de capacidad, bueno, es parte de la vida y es parte de lo que como familia nos toca transitar. No sé, considero de que desde lo jurídico yo lo puedo mejorar en un 33%, yo puedo testar con la parte disponible y hacerlo con un cargo a favor de ese hijo con discapacidad. Hay opciones que deberían de ser asesorados puntualmente esa familia por un abogado, y también en esto intervendría la actividad notarial. Por eso me parece tan importante a lo que decían las chicas, que es no cualquier persona, no cualquier abogado o cualquier abogada, sino abogados especializados en discapacidad, porque abogados que están capacitados para un montón de otras cosas, por ahí no están al tanto de estas últimas cuestiones y se siguen como tendencias más antiguas al respecto. Claro. Te vi, Ángeles, pero Milagros, ¿tenés algo de chat? Fideicomiso, yo pensaba que iba a decir del fideicomiso, poner como beneficiario de, que se podría hacer también, de un bien. Eso es lo que yo pensaba, un bien que recibir. Está bien, no, es otra posibilidad la del fideicomiso, que es más compleja, pero bueno, podría verse qué fideicomiso, en qué persona o en qué persona jurídica se delega toda esa tarea, que también debe estar detallada, y no eso es un contrato, digamos, bastante, es muy específico el contrato, pero bueno, eso también tiene que ver, y que no podemos dejar de tener en cuenta, que es muy buena esta posibilidad, pero bueno, que vivimos en Argentina con unos avatares que tienen que ver con la inseguridad económica, que bueno, lamentablemente es nuestra realidad, nos guste o no nos guste, entonces, bueno, eso también es un tema a tener en cuenta, porque estas cuestiones de los fideicomisos tienen que ver con inversiones y tareas que debe realizar el fiduciante a largo plazo, más que nada mediano y largo plazo, y que deben rendir frutos. No es una tarea sencilla en Argentina esa, ¿no? Así que, bueno, es muy buena la opción, ojo, no la descarto, pero habría que ver dónde se plasma esa cuestión del fideicomiso. Tomemos el último comentario. Yo sé que Ángeles estás con ganas de decir algo más y todo, pero me parece que las hemos exprimido mucho. Tenemos un último comentario de Facebook que quizás se pueda hacer Mili, alguna referencia breve para no dejar a la gente que está en Facebook afuera. Sí, ¿me escuchan? Porque tengo ahí un par de problemas de conexión. Sí, te escuchamos bien. Paola Cardillo, excelente charla, mucha claridad en los temas tratados, saludos, hay bastantes personas conectadas escuchando, así que transmito las felicitaciones. Y Celebra la Vida desde Mar del Plata nos hace una pregunta en relación a si una persona con discapacidad que está en curaduría oficial puede sacar una pensión no contributiva. ¿Puede ser que deba dejar en el juzgado su CUD? La pregunta dice que es porque no le dan el CUD original y es una traba para ayudar a cualquier trámite. ¿Puedo decir algo? ¿Alguien se le puede quedar con el CUD original? No. Hay dos cosas. Por supuesto que puede hacer el trámite de pensión. Es más, cuando no hay nadie, ningún apoyo, ninguna red familiar, la Defensoría se ocupa de hacer esto.
los defensores se ocupan de hacer los trámites de pedidos de pensión junto con el juzgado. Y por otro lado, el certificado único de discapacidad de la persona es un instrumento público, tiene el valor del documento nacional de identidad, no puede ser retenido por nadie, debe exigirse la restitución inmediata. A lo sumo, si el juzgado necesita para hacer este trámite, que no lo debería necesitar, porque como bien les explicábamos antes, el acceso a una pensión y la forma de determinar la invalidez previsional no va atada al CUD, precisamente. Pero supongamos que lo pide porque lo necesita, bueno, se podrá hacer una certificación a través del juzgado de autenticidad de copia, pero el original debe ser restituido a su titular. Aparte, te agrego esto, André, el secretario tiene la capacidad de dar fe, digamos, de estas cuestiones, o sea que quedaría como una copia certificada en el juzgado y se retira el original. O sea, hay veces que sí, que en una presentación para eso, lo hace el propio juzgado. Claro, es una... No, hay Nos quedamos todas con la boca así, tipo, ¿cómo se van a quedar con el CUD? No, chicas, nadie les puede retener el CUD como nadie les puede retener el DNI. Listo, eso es. De ninguna manera. Así, ninguna. No, muchas veces, antes, ahora volvemos a esta cuestión digital, no, pero antes te llamaban del juzgado y te decían, o en algún proveedor decían que bueno, que venga la parte y exhiba el CUD original, y vos dejabas una copia y ahí mismo lo que se dice, el actuario es el secretario del juzgado. El actuario certificaba y ya está, listo. Quedaba como una copia certificada en el expediente y ya está. O sea que no, que es una práctica irregular, digamos. Buenísimo, así que tienen que quejarse con... Llama mucho la atención. Así que bueno, no, anda a quejarte y busca apoyo. Hay patrocinio legal si la persona no tiene recursos, hay patrocinios legales, ¿cómo se llaman? La universidad tiene uno donde está... Esto es para las personas que no tienen bienes, digamos, ¿no? Para las personas que no tienen recursos, quienes residen en capital pueden, y por temas de discapacidad, cuentan con el patrocinio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires, la comisión 1400 a cargo del doctor Juan Antonio Seda, del cual la doctora Mariana Lofeudo y quien les habla, somos parte del equipo docente, y son recibidos y atendidos con la misma calidad de un abogado de matrícula, solo que son atendidos por los alumnos con el seguimiento obviamente del equipo docente que está en forma permanente en esa atención. Y en todos los colegios de abogados del país suele haber patrocinio para las personas que no tienen ingresos, bienes, recursos económicos. Quienes tienen, contratan abogados y abogadas que para eso están. Bueno, yo quiero que, si yo no lo corto así, no las dejan ir. Entonces, si les parece, podemos abrir los micrófonos, darles muchísimas las gracias, etcétera, y despedirnos también nuestra transmisión de Facebook. Así que yo voy a interrumpir la transmisión de Facebook. Primero agradecer enormemente el tiempo de las doctoras Mariana Lofeudo y la doctora Andrea Verónica Pasodomo, profesionales de excelencia, muy capacitadas en el área de discapacidad, del equipo docente del doctor Seda, de la Universidad de Buenos Aires, pero además excelentes personas como las vieron, y también familias, y también con un montón de situaciones personales que las hacen además mucho más valiosas, aunque no haya sido tema de este encuentro, y las podemos invitar en otro más privado, para charlar quizás de esas. Así que bueno, primero voy a cortar la transmisión de Facebook agradeciéndoles, así que muchísimas gracias a los que estuvieron en Facebook. Muy bien, voy a cortar mi grabación también.